Buenas tardes, Perla, buenas tardes a todos. Bueno, Mario, bienvenido a Cata de Libros. Contale un poco a la gente, porque escribiste 4 obras, así que ¿cómo comenzaste a escribir? Bueno, venía escribiendo ya desde muy chico. Mi mamá es profesora de lengua y literatura, así que a cierta edad ya me empezó a llenar de literatura, empezando más que nada con cómics, con Mafalda, cosas de Batman, cosas así. En portugués leí muchas de mis primeras historietas, A Turma da Mónica. Y bueno, creo que si uno consume cierta cantidad, ya sea de música o de literatura, termina dedicándose en algún punto a eso. Si entra tanto, en algún punto sale. Y incluso tengo mi primer libro escrito, no va a salir nunca, creo, porque llegó a existir una versión física impresa y una vez que la tenía, le di a alguien que le ponga marcadores para ver qué tantos errores tenía y ahora lo puedo usar de abanico tranquilamente, de tantos marcadores que tiene. No me gustó y bueno, recién en el 2020 es que decidí empezar a sacarlos. A sacar. Y escribís mucho ficción y terror. Sí. ¿Por qué elegiste esa rama para escribir? En sí el terror creo que es una emoción poco explorada y es algo que se siente raro. Cuando uno se sienta a ver una película de terror, una buena digamos, se está sentando a asustarse y es algo muy raro. Uno no se está por sentar a martillarse el dedo, ¿no? Así que es algo que me generó curiosidad siempre, que es algo con lo que uno no se encuentra en la cotidianidad, el terror. Así que ¿por dónde puede uno entonces llegar a eso? ¿Por dónde puede generar esas emociones? Y en cuanto a la ciencia ficción, según Isaac Asimov, la ciencia ficción se tiene que separar en 2 partes, sci-fi y ficción cientificada. Y la ficción cientificada creo que es lo que más me interesa, que para lo cual termino estudiando mucho para escribir ciencia ficción, ya sea física, biología, distintas ramas de las ciencias. Y para eso termino buscando lo que sería un futuro utópico, que sería lo que busca la ficción cientificada. Y en el futuro utópico da mucho miedo que los rincones a los que puede llegar el conocimiento humano, la ciencia, hacer preguntas como ¿qué va a pasar cuando ya no haya trabajo porque nos reemplazaron las máquinas? Y cosas así. Claro. Creo que eso da miedo. Tu primer libro es este. Sí. La desvida de Antonio Falsi. ¿Cómo se te ocurrió este primer ejemplar, este primer libro? Bueno, el primer libro es el resultado de haber visto y leído libro y película de Stephen King. Thinner, más delgado, se traduce de manera literal y acá se la conoce como El Maleficio. Habiendo visto, un amigo y yo teníamos distintas ideas que dijimos, estaría mejor si en vez de esto, así, por ejemplo, en Thinner el personaje va quedando más delgado. Y la idea de él, estaría bueno si en vez de quedar más delgado su cuerpo se va marchitando, se va pudriendo. Ah, mira, o va envejeciendo. Y bueno, así fuimos en nuestra cabeza modificando el personaje y en algún punto yo decido empezar a escribir y pasan los años y yo tenía esta idea, hoy en día me parece pava, que es que uno tiene que sentarse y perfeccionar el mismo libro años y años y algún día va a ser perfecto. En 2020 aprendí que no, que simplemente tenés que hacer lo mejor que puedas, como te sentís en ese momento y que salga el libro. Y hoy en día, ahora estoy tratando de que se den algunas escuelas, va a estar hasta donde yo sé en 2 escuelas este libro se va a leer para una actividad y van a tocar ciertos temas. El libro toca el bullying, toca la obsesión con la imagen, la obsesión con cómo le ven a uno en las redes sociales y creo que eso le puede llegar a muchos adolescentes. El vocabulario es específicamente en ese libro para gente que no acostumbra a leer. Tiene vocabulario fluido, simple, no muy técnico, es bastante coloquial. Claro, más fácil de llevar. Sí. El libro, le vamos a comentar a la gente, tiene un QR que te lleva a un audiolibro. Y también dijiste que tenés el libro en forma digital también. Sí, todos mis libros sí o sí tienen un QR que lleva a un audiolibro. Este audiolibro es una opción leerlo y escuchar al mismo tiempo, como uno desee. Tienen por lo general una ambientación de espacio. Hay personajes a tu izquierda, personajes a tu derecha. Tienen siempre música compuesta por mí o en colaboración, por mí en colaboración con algún artista. Y siempre está también la versión digital porque yo creo que si uno quiere prestarle el libro a alguien y no quiere darle el físico, porque pagó por el físico, que le mande el PDF. Súper, buena opción, digamos. El diseño de tapa también lo hizo
Mario, así que contarle a la gente en qué te basaste, porque vos lo editás, escribís, elegís la letra, lo producís vos a tu propio libro. Sí. ¿Cómo es esto de producir tu propio libro? Bueno, llegó el 2020 y justo en ese año decido empezar a sacar mis libros y tenía el dinero, tenía los medios, pero dar con gente, dar con un artista que justo quiera hacer lo que yo quiero y cosas así era muy difícil. Así que bueno, a todos nos sobraba, creo, tiempo en el 2020. Y me encerré unas semanas a aprender a usar los programas para no estar dependiendo de los tiempos de nadie. Bueno, primero aprendí Photoshop, después... sí, o sea, nombrarlo sería en balde. Me puse a aprender los programas y aprender a diseñar y cómo se hace una tapa. Me basé más que nada en los diseños de tapas de cómics, por la dinámica que tienen los títulos, cómo interactúa, como podés ver. Él está detrás de parte del logo, pero por delante de otro. Eso es una sátira a las tapas de las revistas. La tapa de revista Gente, después de revista Noticias, y eso está hecho con la fuente de Gucci, la marca. Y el de la tapa, en realidad soy yo, porque no conseguí a alguien viejo. Me saqué una foto con una camisa y con corbata, posando, y me envejecí con un filtro que encontré en una app. Ah, pero súper. Y después tu segundo libro vendría a ser... Icarius 26. Eso fue un deseo que yo tenía en el 2020 por escapar del planeta. Como te contaba antes que entremos al aire, yo me vendaba los ojos y me ponía en la bicicleta fija, me ponía distintos sonidos, a veces audiolibros, para imaginarme por lo menos que estaba fuera de la casa. Está bien. Y eventualmente terminé escribiendo un libro en el cual no me iba solo fuera de la casa, sino fuera del planeta. Y exploraba, bueno, ahora el problema que tenemos es COVID. ¿Y cuál va a ser el problema en el siglo XXVI? Interesante, ¿eh? O sea, un escape de la mente. Sí. Y también el diseño de tapa, todo lo diseñaste vos por completo. Y la corrección también. Sí, todo. Este es tu tercer libro. Sí, Lesabel. Lesabel. ¿Y en qué te inspiraste para escribir Lesabel? Lesabel es un miedo mío que creo que no conozco ningún libro que explore, que es esta idea de que haya algo o alguien viviendo con vos en tu casa. Hay gente con miedo a las arañas, hay gente con miedo a cosas paranormales, fantasmas, cosas así. En mi caso, yo lo que tengo miedo es a la invasión de moradas, se le puede decir, que alguien entre por la sensación de sentirse así invadido, que violen tu privacidad, es algo que me aterra. Y bueno, exploré esa idea, ocurre más o menos en la misma semana que ocurre la historia de mi primer libro, así que se cruzan por ahí en ciertos lugares, ocurren en ciudades ficticias. En este caso es en San Daniel. Existe ciudades que se llaman San Daniel, pero no es ahí. Lo que hago es nombrar lugares comunes como peatonales, parques, cosas que hay en todos lados. Y sí, ahí lo que hago es explorar ese miedo. ¿Qué tal si hay algo viviendo con vos en una casa y peor todavía, la casa no es tuya? ¿Qué haces? Claro, ¿qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Qué siente? Qué interesante. Este se leyó ya en la escuela de Liceo Ferrer. Y este es el libro que dejaste ejemplares también ahí para... Sí, lo que hice con las escuelas, que planeo hacer siempre, es ofrecer a los alumnos las versiones virtuales, ya sea audio o PDF. Y si alguno quiere, compra, pero mi mamá es docente, profesora de lengua, y me suele contar las dificultades a veces para que los chicos compren el material. Así que en este caso era opcional, yo les regalaba, sin problema de piratería ni nada. Para que tengan y puedan leer e interpretar todo. Sí, sí. ¿Esto también tiene bullying o algo de eso, no? Sí, no necesariamente. O sea, hay una dinámica entre dos primas. Una es un poco más dominante que la otra, una es más liberal con su vida, en general con sus amistades, y esta es un poco más reprimida. Y bueno, se lidia con esa dinámica de tengo que estar al estándar de este otro, puedo yo seguir siendo yo. La comparación. Claro, sí, la comparación con el otro. Así que creo que eso le gustó mucho a los chicos del Liceo Ferrer. Súper. Y tu último libro, que tiene nombres como raros. Es en italiano. Convocazione. Convocazione. Convocazione es, como puedes ver si abrís ahí lo que dice, está... No, al revés. Traje un ejemplar que está encuadernado al revés, al parecer. Okay. Como dice ahí en la primera página, es mi carta de amor a un género de cine perdido, que se llama giallo. Ahondar ahora sería también una pérdida de tiempo,
Pero lo que hago es explorar esa cultura del cine, de otra forma de contar historias, y trata de una película que nunca salió, que está tratando de filmarse de vuelta, y muchos especulan que está maldita la película. ¡Ay, qué miedo! Ese género lo que hace también es jugar mucho con la lógica de la ficción, que no siempre es la misma que en la vida real. Que antes puede ser después, no hace falta que se respeten los tiempos. Me fascinó mucho escribirlo y grabarlo también. Me encantó porque obviamente hay cosas italianas, usé el poco italiano que sé. El momento de hacer las voces me encantó porque hay personajes con acento francés y eso. Claro, vos te das clases de inglés, así que el inglés está bastante fluido, pero... Sí. ¿Y este es el único libro que tiene ilustraciones? No, este también tiene, pero lo uso como un elemento de horror, si me permitís. Hay una parte en la cual ocurre algo que... Lo que tiene en un libro, no puedo hacer una película, que algo te salte a la cara. Claro. Así que lo que tiene es, si me pongo a buscar ahora no voy a encontrar, al dar vuelta una página uno se encuentra con una imagen similar a esta, que sería lo que se está describiendo. Así que trato de usar al límite los recursos que tiene uno en un material impreso, que no es lo mismo que en una película o en un programa de radio, ¿no? Bueno, pero ahora estabas diseñando un book trailer, me contaste, tipo, sí. ¿Pero de cuál de todos tus libros? Uno que se llama Worm. Como verás, me gustan las palabras inventadas. Lo que tiene es que me estoy basando en una historia que ya tiene varias adaptaciones. Se llama ¿Quién anda allí? Tiene la película La Cosa, El Expreso del Terror. Lo que hace es jugar con la idea de la desconfianza. La historia salió en una época... durante la Guerra Fría, durante inicios de la Guerra Fría, donde existía mucha desconfianza en el lugar donde vivía el autor por cuestiones de miedo a vivir cerca de espías, que tus vecinos sean espías rusos y cosas así. Hoy en día no estamos en ese contexto, así que la historia se ambienta en el 2001, a fines del año, más o menos durante el peor quilombo político-económico hasta ese momento. Y bueno, pensé cómo podía explotar y se me ocurrió hacer un corto. Y bueno, con mi novia queremos producir ese corto y en algún momento hacerlo llegar a la gente y que pueda servir para vender el libro de la misma forma que pueda servir si alguien quiere ver un corto de terror y disfrutar. Y listo, no sería pago, digamos, estaría en internet. ¿No? Está bueno lo del tema de los audiolibros, porque como ambientás el tema del terror, entonces como siente el miedo de la gente, o sea, es como que tiene sonidos. Sí. Entonces, ¿cómo se te ocurrió toda esa idea de...? Y bueno, como te decía, en la pandemia yo me sentaba a escuchar eso con los ojos vendados y nunca escuché en español. Y quería ser el que proveía ese tipo de material. Buenísimo. Y contarle a la gente cómo pueden conseguir tus libros, dónde los pueden comprar. Y pueden buscarme como Mario N. Veloso en Instagram o @moneacles y simplemente pedírmelos. Si no pueden pagar la versión impresa, yo no tengo problema en pasarles los PDF o el audiolibro. Genial. Pero bueno, si se compra la versión impresa, incluye todo. Genial. Bueno, Mario, muchísimas gracias por visitarnos, muchísimas gracias por este aporte que haces a la gente, más que nada a los adolescentes también, por llevarles tus libros para que puedan leer. Y bueno, nos vamos rapidito a una pausa. Muchísimas gracias.